Bienvenidos a un nuevo vídeo de tutomat.es, Química Básica para la ESO. Siguiendo con la serie sobre reacciones químicas, vamos a ver en este vídeo una serie de ejemplos para aprender a ajustar reacciones químicas por el método de tanteo. Ajustar una reacción química consiste en colocar los coeficientes necesarios para que se conserve el número de átomos de cada elemento químico en los reactivos y en los productos. El método de tanteo consiste en ir probando números hasta que todo cuadre. Básicamente esta es la idea: probar, probar y probar. Para seguir algún tipo de orden o de método, dejaremos para el final los compuestos que están formados por un único elemento. E intentaremos empezar a cuadrar aquello que nos resulte más sencillo. Si vemos que no llegamos a ningún sitio, podemos volver a empezar y probar con otros números. También podemos utilizar coeficientes fraccionarios si nos resulta esto útil. También tenemos que darnos cuenta que cuando ajustamos algún elemento, esto nos puede desajustar otros que ya teníamos ajustados. Requiere este método una revisión continua de los átomos que hay en el lado de los reactivos y de los átomos que hay en el lado de los productos. Al final debe haber el mismo número de átomos de cada tipo, tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. Es un método que resulta útil solamente para ecuaciones más sencillas. Veremos en estos ejemplos que cuando la ecuación se complica un poco, a veces no es tan sencillo encontrar la solución. Empezaremos con este ejemplo, donde vemos que en el lado de los reactivos tenemos nitrógeno e hidrógeno y en el lado de los productos también. Vamos a contar lo que vemos. Nitrógenos tenemos 2 e hidrógenos tenemos 2 átomos en el lado de los reactivos, y en el lado de los productos tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Vamos a empezar a cuadrar, por ejemplo, el nitrógeno. Para ello, multiplicamos por 2 la cantidad de moléculas de amoníaco y tenemos ahora 2 átomos de nitrógeno y 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. ¿Cómo cuadramos ahora el hidrógeno, que es el que nos falta? Bien, pues multiplicando por 3 los dos átomos que componen la molécula. 2 por 3, 6. Y todo está cuadrado. Esta ha sido muy sencilla. Vamos a pasar a este otro ejemplo. Contamos lo que vemos en el lado de los reactivos. Tenemos un átomo de sodio, un átomo de cloro y 3 átomos de oxígeno. Y en el lado de los productos tendremos un átomo de sodio, un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno. Para poder ajustar el oxígeno necesito colocar aquí un coeficiente y aquí otro coeficiente. ¿Qué coeficientes debo utilizar para que al final me quede la misma cantidad de oxígeno en ambos lados? Bueno, si multiplico este lado por 2 y este lado por 3, aparecerán un 6 en los oxígenos. 2 por 3 oxígenos que hay en cada molécula son 6 y 3 moléculas por 2 que tiene cada una son 6 también. Pero esto ha producido que se nos descuadre el resto de elementos. En el lado de los reactivos tenemos ahora 2 sodios y 2 cloros, mientras que en el lado de los productos tenemos nada más que uno de cada. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, multiplicando por 2 esta molécula. Y ahora tenemos 2 sodios y 2 cloros. Para ajustar esta reacción vamos a empezar contando lo que vemos. En el lado de los reactivos, un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro, 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Y en el lado de los productos tendremos 2 átomos de hidrógeno, 3 átomos de cloro, 1 de aluminio y un átomo de oxígeno. Vamos a empezar cuadrando, por ejemplo, el hidrógeno. Si multiplicamos por 2 esta molécula, tendremos en el lado de los reactivos 2 hidrógenos y 2 cloros. El hidrógeno ha quedado cuadrado, pero el cloro ha quedado descuadrado. Vemos que se da una situación parecida a la que teníamos en el ejemplo anterior. Aquí un 2 y aquí un 3. No basta con multiplicar alguno de ellos para que cuadre todo, sino que tenemos que, de alguna manera, multiplicar ambas cantidades. Es decir, esta molécula de aquí la vamos a multiplicar por 3 y esta molécula de aquí la vamos a multiplicar por 2, para que al final tengamos 6 cloros en ambos lados. 3 por 2, 6 es el coeficiente que vamos a emplear. Al utilizar un 6 como coeficiente del cloruro de hidrógeno, el hidrógeno ha cambiado. Ahora tenemos 6 hidrógenos y en el lado derecho teníamos nada más que 3. ¿Cómo hacemos que cuadre? Bueno, multiplicando por 3 la molécula de agua. En este caso ahora tenemos 6 hidrógenos y 3 átomos de oxígeno. Al colocar este coeficiente, el aluminio también ha cambiado. Ahora tenemos 2 átomos de aluminio y casualmente todo está cuadrado. Comenzamos contando lo que vemos. En el lado de los reactivos, un átomo de potasio, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y en el lado de los productos, un átomo de potasio, un átomo de oxígeno
y vemos que el hidrógeno está en dos sustancias. Así que tenemos un átomo de hidrógeno de la primera y dos átomos de hidrógeno de la segunda. En total tendremos 3 átomos de hidrógeno. ¿Qué podemos hacer para que todo esto cuadre? Bueno, hay que colocar coeficientes aquí, aquí y aquí. Y al final tenemos que tener que este coeficiente multiplicado por 2 tiene que dar lo mismo que este coeficiente más este de aquí multiplicado por 2. Si nos fijamos en este lado de la ecuación, cuando aquí coloquemos un coeficiente, el resultado va a ser un número par, porque siempre lo tendremos que multiplicar por 2. Mientras que aquí tenemos un número impar porque este número es un 1. ¿Cómo podemos modificarlo? Bueno, si multiplicamos esto por 2, vamos a probar a ver qué tal. Al multiplicar eso por 2, el hidrógeno cambia su valor. Y entonces tenemos 2 átomos de hidrógeno en el del primer compuesto y otros 2 átomos de hidrógeno del segundo. En total son 4 átomos de hidrógeno. Tenemos entonces 2 átomos de potasio y 2 átomos de oxígeno. Vamos a intentar cuadrar el hidrógeno. Ahora es más sencillo porque si aquí colocamos otro 2, tendremos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Parece que vamos bien porque el oxígeno se ha ajustado solo. Vamos a ajustar solamente el potasio, que es el que nos falta, multiplicando aquí por 2. Y ahora tenemos toda la reacción completamente ajustada. En este ejemplo tenemos también un elemento que está en varios compuestos, el oxígeno. Vamos a empezar contando lo que vemos. En el lado de los reactivos, 7 átomos, 16 de hidrógeno y 2 de oxígeno. En el lado de los productos, un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 2 más 1, 3 átomos de oxígeno. Como ni carbono ni hidrógeno están ajustados, vamos a empezar ajustándolos. Para ello multiplicamos por 7 esta molécula y por 8 esta otra. Así tendremos 7 átomos de carbono aquí y 16 de hidrógeno aquí. La cantidad de átomos de oxígeno ha cambiado. Ahora tendremos 14 de un compuesto más 8 oxígenos que hay en el otro, 22. Solo nos falta ajustar el oxígeno y para ello multiplicamos aquí por 11 y ya tenemos los 22 oxígenos. Esta reacción parece un poquito más complicada, pero vamos a intentarlo. Contamos lo que vemos en el lado de los reactivos: un átomo de calcio, un átomo de carbono, 3 átomos de oxígeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Y en el lado de los productos, calcio tenemos 1, cloro tenemos 2, carbono tenemos 1, oxígeno tenemos 2 más 1, 3, e hidrógeno tenemos 2. Bueno, lo único que no está ajustado es el hidrógeno y el cloro. Y simplemente, si multiplicamos por 2 aquí, tendremos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de cloro, con lo cual la ecuación ha quedado completamente ajustada. A veces ecuaciones que parecen muy complicadas se ajustan de manera muy sencilla. Veamos este otro ejemplo. Contamos lo que vemos: un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro, un átomo de manganeso, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno en el lado de los productos, 2 más 2, 4 átomos de cloro en el lado de los productos, un átomo de manganeso y un átomo de oxígeno. El cloro es de esos elementos que va a ser difícil de ajustar, puesto que lo tenemos en dos sustancias. Pero bueno, tenemos la ventaja de que está solo en este compuesto. Vamos a intentar ajustar otro elemento y vamos a ver cómo va quedando la cosa. Si colocamos aquí un 2, tendremos 2 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos y 2 átomos de cloro en el lado de los reactivos también. El hidrógeno ha quedado cuadrado, pero vemos que es insuficiente, porque el cloro no ha quedado ajustado y ni va a quedar ajustado. ¿Cómo podemos hacerlo? Necesitamos otro coeficiente más grande, al menos que sea un 4. Vamos a probar con el 4, a ver qué pasa. Probamos con el 4 y tendremos ahora 4 hidrógenos y 4 cloros en el lado de los reactivos. Bien, el cloro parece que ha quedado ajustado. Vamos a ver si somos capaces de ajustar el resto de cosas. Con el hidrógeno, ¿qué hacemos? Bueno, si multiplicamos esto por 2, nos van a quedar 4 hidrógenos en los productos y 2 oxígenos
en los productos también. Anda, el oxígeno se acaba de ajustar. Y el manganeso ya estaba ajustado. Ahora tenemos que todos los elementos químicos coinciden el número de átomos en los reactivos y en los productos. Así que la ecuación ha quedado completamente ajustada. En el lado de los reactivos tenemos 2 átomos de aluminio, 3 más 1, que son 4 átomos de oxígeno, y un átomo de carbono. En el lado de los productos tenemos un átomo de aluminio, 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Bueno, para empezar a ajustar esto, nos fijamos en que este aluminio de aquí está solo, con lo cual lo vamos a dejar para el final, porque podemos añadir aquí el número que nos dé la gana al final del todo. Vamos a intentar ajustar el resto de cosas. Nos falta para ajustar el oxígeno. Como está en dos sustancias distintas, aparece en forma de suma. Y para intentar ajustarlo, no basta con colocar aquí un 2. ¿Por qué? Porque entonces se nos va a desajustar el carbono y necesitaremos colocar aquí otro 2 que va a afectar otra vez al oxígeno y entramos como en un bucle. Al colocar aquí los dos 2 vamos a ver cómo nos ha quedado la reacción. Carbonos, ahora tenemos 2 aquí y 2 aquí. Y oxígenos, ahora en vez de tener 3 más 1, tenemos 3 más 2, que son 5, mientras que en el lado de los productos tenemos 4. No ha sido suficiente, así que el 2 no nos vale. Y seguimos manteniendo la condición de que aquí y aquí tiene que haber el mismo número para que cuadre el número de carbonos. Bueno, ¿y si probamos con un 3? Probaremos con un 3 y a ver si ahora tenemos mejor suerte. En el lado de los reactivos tendremos 3 oxígenos más otros 3, 6. Y en el lado de los productos tendremos 3 por 2, 6. Bueno, el oxígeno ha cuadrado. El carbono también. Tenemos 3 carbonos en el lado de los reactivos y 3 carbonos en el lado de los productos. Nos falta solo por ajustar el aluminio, que hemos dicho que era el más sencillo porque con colocar aquí un 2, todo queda perfectamente ajustado. Para terminar vamos a ver este último ejemplo. Contamos lo que vemos: 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. En el lado de los reactivos, en el lado de los productos tendremos un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 2 más 1, 3 átomos de oxígeno. Empezamos cuadrando el carbono multiplicando aquí por 2 y el hidrógeno multiplicando aquí también por 2. Y vemos que la cantidad de átomos de oxígeno que hay ahora en los productos es 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, 6. ¿Cómo hacemos que haya también 6 en el lado de los reactivos? Pues bueno, multiplicando aquí por 3. Y ahora tenemos también 6 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Y ahora toda la ecuación ha quedado completamente cuadrada. Como veis, este método consiste en ir probando números ordenadamente hasta que todo acaba cuadrando. Espero que os haya servido y no olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. Hasta pronto.